Bienvenido a Historias para despertar. Este no es un canal de religión ni de debate teológico. Es un espacio donde nos detenemos a mirar los textos antiguos y las tradiciones de sabiduría de una manera distinta, como espejos del alma. Aquí no buscamos discutir quién tiene la verdad, sino descubrir juntos las semillas de luz que, desde hace miles de años, se sembraron en relatos, símbolos y parábolas. Hoy comenzamos un viaje que nos llevará a recorrer la Biblia, los escritos de la India, la sabiduría de Egipto, la filosofía de Grecia, los textos gnósticos y hasta miradas modernas de la psicología y la espiritualidad contemporánea. Lo haremos como quien abre un libro lleno de símbolos y se permite escuchar lo que resuena en su corazón. Porque lo importante no es lo que los textos digan afuera, sino lo que despiertan dentro de nosotros. La Biblia ha sido uno de los libros más influyentes de la historia de la humanidad. Para millones de personas es palabra de Dios. Para otros es literatura, poesía, cultura, incluso historia. Pero más allá de posturas o credos, hay algo que nadie puede negar. Dentro de sus páginas palpitan símbolos, relatos y enseñanzas universales que invitan a una reflexión profunda. No importa si la leemos con fe, con curiosidad o con mirada crítica, si nos detenemos a observar con calma, descubrimos que es un verdadero mapa del alma humana. Tomemos el Éxodo. En lo literal, se trata de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, un relato histórico religioso que marca la identidad de un pueblo. Pero en lo simbólico, es mucho más. El Éxodo es también la liberación de nuestras propias cadenas interiores. Es salir de las esclavitudes invisibles que todos cargamos. El miedo, la rutina que nos aplasta, la culpa, las voces internas que nos dicen que no podemos. Egipto, en ese sentido, no es solo un lugar geográfico. Egipto representa las prisiones que nos imponemos, los apegos que nos atan, las adicciones que nos consumen, las relaciones que nos encadenan. ¿Quién no ha sentido alguna vez que vivía en Egipto, atrapado en un ciclo que parecía imposible de romper? El desierto, que para Israel fue un lugar de paso, también es un símbolo universal. El desierto es la etapa de prueba, el terreno árido donde no hay certezas, donde solo queda confiar. Todos atravesamos desiertos, una enfermedad, una pérdida, una crisis personal. El relato bíblico nos dice que esos desiertos no son eternos, que al otro lado espera una tierra prometida, es decir, un lugar de mayor libertad y plenitud. No es casual que la Biblia repita una y otra vez el número 40. 40 años en el desierto, 40 días de diluvio, 40 días de Jesús en ayuno y retiro. El número 40 es un arquetipo, un ciclo completo de transformación. Nos habla del tiempo necesario para que algo muera dentro de nosotros y algo nuevo nazca. Hoy, aunque no contemos los días como en la antigüedad, también vivimos nuestros 40, etapas de transición, de espera, de maduración. Y cuando comprendemos que esas fases no son castigos, sino procesos, cambia nuestra forma de vivirlas. Las parábolas de Jesús son otro tesoro inmenso, relatos sencillos, pero cargados de profundidad. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Más allá de la historia de un joven que dilapida su herencia, está el retrato de la humanidad entera. Nos alejamos, buscamos fuera, nos perdemos, y un día descubrimos que el hogar siempre estuvo dentro. O el buen samaritano, un relato que rompe las fronteras de lo religioso y lo étnico para recordarnos que el prójimo no es el que comparte credo o nación, sino aquel que practica la compasión. Estas parábolas trascienden credos y religiones. No son lecciones morales rígidas, sino espejos en los que todos podemos vernos. En ellas hay una semilla de sabiduría que sigue viva hoy. ¿Quién no ha sido alguna vez el hijo pródigo, perdido y anhelando regresar? ¿Quién no ha necesitado en el momento más oscuro encontrarse con un buen samaritano que le tendiera la mano? Pero la Biblia también guarda misterios. Sabemos que existen textos que no se incluyeron en el canon, escritos apócrifos y relatos que quedaron fuera, quizá porque no convenían a la narrativa oficial o porque mostraban otra visión de lo divino. Estos silencios, estas ausencias, son también parte del mensaje. Nos invitan a recordar que lo que conocemos no siempre es todo lo que existe, que hay verdades ocultas esperando ser descubiertas. Y eso, lejos de alejarnos, puede inspirarnos a seguir buscando,
a no quedarnos con la superficie. Cuando uno abre la Biblia con esta mirada, no como un dogma que debe imponerse, sino como un libro lleno de símbolos que pueden dialogar con el corazón humano, todo cambia. El Génesis deja de ser solo el relato de un inicio cósmico para convertirse en la metáfora de cada nuevo comienzo en nuestra vida. El Apocalipsis deja de ser un libro de miedo y catástrofe para mostrarse como un mapa de transformación, de revelación interior, de finales que son también comienzos. La Biblia vista así no está lejana. Sus historias no son ajenas. Son espejos que nos muestran lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y aunque muchas veces se haya usado como arma de poder, como instrumento de control o como bandera de división, lo cierto es que en su corazón late un mensaje de unidad y de despertar. Quizá lo más revolucionario no esté en lo que se dice en voz alta, sino en lo que queda susurrado entre líneas. Tal vez el verdadero secreto de la Biblia sea este: recordarnos que lo sagrado no está encerrado en un templo, ni en un libro, ni en una institución. Lo sagrado está en la vida misma, en el corazón humano, en la capacidad de amar, de perdonar, de comenzar de nuevo. Por eso, cada vez que abrimos sus páginas, aunque lo hagamos como simples exploradores de historias antiguas, podemos encontrar allí un reflejo de nuestro propio viaje. El Éxodo, el desierto, las parábolas, los números simbólicos, todo está allí como un recordatorio. Nuestra vida es también un relato sagrado. Y quizás, lo que más inspira, es pensar que todavía hay cosas que no sabemos, que la Biblia, como todos los grandes textos de la humanidad, guarda misterios que seguirán hablándonos mientras tengamos la humildad de escuchar. Así, cuando decimos que la Biblia es un mapa, no hablamos de un mapa para llegar a un lugar físico, sino de un mapa para regresar a nosotros mismos. Y en ese regreso está el despertar. Y desde allí, con el corazón abierto por estas enseñanzas, viajamos más lejos, hacia Oriente, hacia la India. Es una tierra de espiritualidad profunda, un crisol de enseñanzas milenarias que han inspirado a buscadores de todos los tiempos. Entre ellas, brilla el Bhagavad Gita, un libro que forma parte del Mahabharata. Allí se nos presenta a Arjuna, un guerrero noble pero atormentado, que se encuentra en medio de un campo de batalla. Frente a él están sus propios parientes, amigos, maestros, y allí, paralizado por el conflicto, Arjuna se desploma, incapaz de luchar, lleno de dudas y miedo. En ese momento, aparece Krishna, su auriga, quien no es simplemente un conductor de caballos, sino la voz de lo divino, del alma eterna, del maestro interior. El diálogo entre Arjuna y Krishna es uno de los textos más poderosos que se hayan escrito sobre la condición humana. Porque Arjuna somos nosotros, cada vez que la vida nos enfrenta a decisiones imposibles, cuando no sabemos qué camino elegir, cuando el corazón se llena de dudas y el peso de la existencia parece demasiado grande. Krishna le habla de deber, pero no de un deber rígido, sino del Dharma, la misión que cada ser tiene en la vida. Le recuerda que lo importante no es aferrarse al resultado, sino cumplir con lo que el alma ha venido a hacer. Cumple con tu deber sin apego, confía en lo eterno, le dice Krishna. Este mensaje, aunque escrito hace más de 2000 años, sigue resonando hoy. ¿Cuántas veces nos quedamos paralizados, como Arjuna, preguntándonos qué hacer, sin escuchar esa voz interior que nos guía hacia adelante? El Bhagavad Gita no es solo un libro de guerra, es un manual sobre el arte de vivir. Nos enseña que la batalla más difícil no se libra afuera, sino dentro de nosotros. El campo de batalla es nuestra propia mente, donde se enfrentan el miedo y la confianza, el ego y el alma, la inercia y la conciencia. Y el consejo de Krishna sigue siendo válido. Haz lo que viniste a hacer, sin apegarte al éxito ni al fracaso. Vive con propósito, pero sin esclavitud al resultado. Más allá del Gita, la India guarda otra joya, los Upanishads, textos que son como susurros de sabiduría, transmitidos de maestro a discípulo. En ellos encontramos una frase clave, Tat Tvam Asi, que significa tú eres eso. ¿Y qué quiere decir? Que lo divino no está fuera, lejano, en un cielo inaccesible. Lo divino está dentro de ti, en tu propia esencia. No eres una gota aislada. Eres parte del océano. No eres un ser separado.
eres chispa de lo eterno. Esta idea, que parece tan sencilla, cambia por completo la forma de ver la vida. Si cada persona recordara que dentro de sí hay una chispa divina, ¿no cambiaría la manera en que nos tratamos unos a otros? Si miráramos al otro sabiendo que también es eso, ¿no viviríamos con más respeto, con más compasión? La India también nos habla de karma, una palabra muy usada, pero muchas veces mal entendida. Karma no es un castigo, no es una maldición. Karma significa acción, y cada acción deja una huella, como una semilla que germina. Lo que hacemos hoy, lo que pensamos, lo que sentimos, todo tiene consecuencias. Nuestra vida presente es el fruto de acciones pasadas, y nuestro futuro será el fruto de lo que sembramos hoy. En otras palabras, somos jardineros de nuestro propio destino, y junto con el karma aparece la idea de la reencarnación. Para la tradición india, la vida no termina con la muerte. El alma, eterna, atraviesa distintos cuerpos como quien se cambia de vestido. Cada existencia es una oportunidad de aprender, de crecer, de purificar la conciencia. Este ciclo, llamado samsara, continúa hasta que el alma despierta y regresa al origen, alcanzando la liberación, el moksha. Más allá de lo literal, estas ideas nos invitan a reflexionar. ¿Qué hago con mi tiempo en esta vida? ¿Qué estoy sembrando en mi presente que dará frutos en mi futuro? ¿Estoy viviendo de manera consciente o simplemente repitiendo patrones? No importa si creemos o no en la reencarnación. Lo cierto es que esta enseñanza nos recuerda que cada acción importa, que nada se pierde, que todo lo que hacemos tiene un eco. En la India también existían enseñanzas reservadas, lo que podríamos llamar lo oculto. Parte de los Vedas, los textos sagrados, no se transmitían a cualquiera, solo a los iniciados, a quienes estaban preparados para comprender. Porque el conocimiento puede iluminar, pero también puede quemar si llega antes de tiempo. Este misterio conecta a la India con otras culturas. En Egipto había templos donde solo los iniciados conocían ciertos ritos. En Grecia estaban los misterios de Eleusis. En el cristianismo primitivo aparecieron los textos gnósticos. Todas estas tradiciones parecen recordarnos que siempre ha habido un conocimiento oculto, un nivel más profundo que no todos podían ver. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué tanto de lo que hoy conocemos es solo la superficie? ¿Cuánto de lo verdadero sigue escondido entre símbolos, esperando a que alguien lo descifre? La India, con su riqueza de relatos, nos invita a hacer ese viaje interior, el viaje de Arjuna, que es el nuestro, el susurro de los Upanishads, que nos recuerda lo que realmente somos, el karma y la reencarnación, que nos llaman a la responsabilidad y a la esperanza, el conocimiento oculto, que nos recuerda que siempre hay más por descubrir. India nos dice, en última instancia, que despertar no es añadir nada nuevo, sino recordar lo que siempre hemos llevado dentro, que no necesitamos buscar afuera lo que ya arde en el interior, y que la vida, con todas sus pruebas y repeticiones, es un maestro paciente que nos guía hacia la conciencia. Y así, después de recorrer la India, el viaje continúa. Dejamos atrás los campos de batalla del Gita y los susurros de los Upanishads, para adentrarnos en otra tierra de misterio, Egipto. Allí, entre pirámides y papiros, nos esperan relatos sobre el destino del alma, sobre balanzas y plumas, sobre libros prohibidos y sabiduría escondida. Egipto, tierra de pirámides y misterios, nos recibe con sus templos silenciosos y sus símbolos tallados en piedra. Para muchos, es la cuna de la civilización, y aún hoy, sus secretos siguen fascinando al mundo. Allí, en papiros y jeroglíficos, encontramos una visión de la vida y de la muerte profundamente espiritual. El llamado Libro de los Muertos, que en realidad se conocía como el Libro de la Salida al Día, no era un manual de terror ni un catálogo de maldiciones, como a veces se ha interpretado. Era una guía para el alma después de la muerte, un mapa del más allá. Cada conjuro, cada himno, cada palabra escrita tenía un propósito: ayudar al difunto a superar pruebas, a atravesar portales, a defenderse de las fuerzas del caos y alcanzar la luz. La escena más famosa es la del juicio del alma. Allí, el corazón del difunto se pesaba en la balanza de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Frente a él, una pluma blanca. Si el corazón era ligero,
El alma seguía su viaje hacia la eternidad. Si estaba cargado de mentiras, injusticias o actos destructivos, el alma no podía avanzar. Esta imagen, más allá del mito, nos habla también a nosotros. ¿Qué tan ligero está nuestro corazón? ¿Cuánto lo cargamos con resentimiento, odio, orgullo, miedo? ¿Y cuánto lo aligeramos con amor, con perdón, con actos de verdad? Maat no era solo una diosa, era un principio cósmico. Representaba el equilibrio, la armonía del universo. Vivir en Maat era vivir en justicia, en verdad, en coherencia. Y quizá, en tiempos donde el caos parece dominar, esta enseñanza tiene más vigencia que nunca. Pero Egipto no solo hablaba de justicia, también reverenciaba el poder de la palabra. Creían que un nombre verdadero tenía fuerza, que un conjuro podía abrir puertas invisibles, que un himno recitado con intención podía transformar la realidad. Esta idea no es ajena a otras tradiciones. En el Evangelio de Juan leemos: «En el principio era el Verbo», y en la India, el sonido sagrado Om vibra como la raíz del universo. La palabra es creadora, y Egipto lo sabía. Dentro de la tradición egipcia también aparece un misterio fascinante: el libro de Tot. Se decía que contenía fórmulas para hablar con los animales, para ver a los dioses cara a cara, para dominar los cielos y la tierra. Un libro tan poderoso que quien lo poseyera podría cambiar el destino del mundo. Según algunos relatos, fue ocultado porque su conocimiento era demasiado peligroso para los humanos. Aunque nunca se ha encontrado físicamente, su leyenda influyó en alquimistas, en esoteristas y en quienes buscaban la sabiduría oculta. El libro de Tot representa esa parte del conocimiento que siempre ha estado en la frontera entre lo revelado y lo prohibido. Una enseñanza demasiado intensa para ser entregada a cualquiera. Y aquí Egipto se conecta con otras tradiciones: los Vedas reservados de la India, los misterios de Eleusis en Grecia, los evangelios gnósticos ocultos durante siglos. Parece que la humanidad siempre ha intuido que existe un nivel más profundo de sabiduría, reservado para quien está dispuesto a buscar con sinceridad y responsabilidad. En los templos egipcios también se realizaban ritos de iniciación. No eran accesibles a todos. Los sacerdotes y aprendices pasaban por pruebas de silencio, de ayuno, de contemplación en la oscuridad, porque entendían que el verdadero poder no estaba en aprender fórmulas, sino en transformar el corazón. El conocimiento externo solo tiene sentido si va acompañado de un despertar interno. ¿Y qué nos dice Egipto hoy, a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI? Nos recuerda que la vida es un viaje y que nuestras acciones pesan, que no somos espectadores, sino participantes en el equilibrio del universo, que nuestras palabras crean realidades y que siempre habrá misterios, libros ocultos, verdades no contadas, esperando a que tengamos la valentía de buscarlas. Quizás el verdadero libro prohibido no esté escondido en una tumba perdida, sino en nuestro propio interior. Tal vez lo que Thoth guardaba no eran fórmulas mágicas, sino la clave para despertar a lo que siempre hemos sido. Egipto nos invita a mirar el alma como un viajero que atraviesa pruebas, a reconocer la balanza en la que se pesan nuestras acciones, a recordar que la palabra es creadora y a aceptar que el misterio nunca se agota. Cada pirámide, cada jeroglífico, cada mito, no son solo reliquias del pasado, sino puertas que siguen abiertas para quienes se atreven a mirar más allá. Y así, tras cruzar los desiertos de Egipto y escuchar el eco de sus templos, el viaje continúa. Dejamos atrás los papiros y los misterios del Nilo, para adentrarnos en otra cuna de sabiduría: Grecia. Grecia, cuna de filósofos, poetas y pensadores, nos abre sus puertas con el eco de voces que siglos después siguen iluminando la conciencia humana. Allí, entre mitos y reflexiones, nació una forma distinta de mirar el mundo, no solo a través de los dioses y los templos, sino a través de la razón, la observación y el diálogo interior. Uno de los relatos más conocidos es el mito de la caverna de Platón. Nos habla de prisioneros encadenados que solo ven sombras proyectadas en la pared, sombras que toman por la única realidad. Un día, uno de ellos logra liberarse y sale al exterior. Al principio la luz le hiere los ojos, le cuesta ver,
pero poco a poco descubre que lo que antes creía real eran apenas ilusiones. Comprende que hay un mundo más allá de las sombras, lleno de luz y verdad. Cuando intenta regresar a contar lo que vio, los demás no le creen, incluso se burlan o lo rechazan. Este mito es una metáfora del despertar espiritual e interior. Nos recuerda que muchas veces vivimos atrapados en nuestras propias cavernas, prejuicios, hábitos, sistemas de creencias, rutinas. Vemos sombras y pensamos que es toda la realidad. Y salir de esa caverna no es fácil. Requiere valentía, incomodidad, disposición a dejar lo conocido. Pero solo al salir podemos contemplar la verdad con más claridad. ¿Cuántas veces en la vida hemos estado en esa situación? ¿Cuántas veces nos resistimos a salir de la comodidad de lo que conocemos, aunque nos limite? Sócrates, maestro de Platón, resumió el camino con una frase célebre: «Conócete a ti mismo». Pero ese llamado no es un ejercicio de vanidad ni de egoísmo. Es una invitación a mirarnos con honestidad, a reconocer nuestras sombras y virtudes, a dejar de vivir de acuerdo a lo que otros esperan y comenzar a vivir desde la autenticidad. Porque solo quien se conoce puede transformar su vida. Aristóteles, discípulo de Platón, fue más allá al hablar de la felicidad. Para él, la verdadera felicidad no se encuentra en los placeres efímeros, ni en la acumulación de bienes, ni en el poder. La felicidad está en la virtud, en vivir en equilibrio, en cultivar la excelencia en nuestros actos. Es un camino de práctica diaria, no de teorías abstractas. Y esta enseñanza, tan antigua, sigue siendo un recordatorio urgente en un mundo que busca felicidad en lo inmediato y material, olvidando que la plenitud está en la coherencia interior. Los griegos también reflexionaron sobre el logos, una palabra que significa razón, discurso, pero también orden cósmico. Para ellos, el universo no era un caos sin sentido, sino un todo armonioso gobernado por una inteligencia profunda. Este concepto de logos resonaría siglos después en el cristianismo, en el famoso «en el principio era el verbo», mostrando cómo las ideas se entrelazan y se transmiten a través de las culturas. Pensemos también en Pitágoras, que veía armonía en los números y música en las esferas celestes. Para él, las matemáticas no eran solo cálculos, sino un lenguaje divino, una manera de comprender la armonía del cosmos. Sus enseñanzas inspiraron a místicos y científicos durante siglos, recordándonos que los símbolos más abstractos pueden tener un profundo contenido espiritual. Grecia no fue solo cuna de filosofía, también tuvo sus propios misterios. En Eleusis, un pequeño pueblo, se celebraban ritos secretos que prometían a los iniciados una nueva visión de la vida y la muerte. Nadie podía revelar lo que allí ocurría, pero se sabe que quienes pasaban por esos misterios regresaban transformados, convencidos de que la muerte no era el final, sino una transición, una experiencia prohibida para la mayoría, reservada solo a quienes estaban preparados. Al mirar a Grecia, comprendemos que despertar no es únicamente orar o meditar, también es pensar, reflexionar, cuestionar, atreverse a mirar más allá de las apariencias. La filosofía griega nos enseña que el camino espiritual puede ser también un camino racional, que la búsqueda de la verdad requiere tanto el corazón como la mente. ¿Y qué nos dice Grecia hoy? Que nuestras cavernas siguen existiendo, que nuestras sombras siguen proyectándose, pero también que tenemos la capacidad de salir, de conocernos, de vivir con virtud, de reconocer la armonía en medio del caos. Nos recuerda que el despertar no es un lujo de unos pocos, sino una posibilidad humana que siempre está a nuestro alcance. Y así, tras escuchar a los filósofos y caminar entre las ruinas de templos y teatros, el viaje continúa. Dejamos Grecia con sus diálogos y sus misterios, para adentrarnos en otro tesoro oculto, los textos gnósticos y apócrifos, escritos que permanecieron en silencio durante siglos y que, al salir a la luz, nos mostraron otra cara del mensaje espiritual. Allí, en palabras prohibidas y olvidadas, descubriremos nuevas claves para el despertar. Más adelante, en el viaje por la sabiduría humana, llegamos a un hallazgo que sacudió la visión del mundo espiritual: los textos gnósticos y apócrifos. Durante siglos permanecieron ocultos, algunos enterrados, otros perseguidos.
otros simplemente olvidados. Pero cuando en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un grupo de campesinos descubrió vasijas selladas que contenían manuscritos antiguos, la historia cambió. Allí estaban evangelios y escritos que mostraban un rostro diferente de la espiritualidad, una mirada menos institucional y más íntima. Entre ellos destaca el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, aquí no encontramos relatos de milagros ni narraciones extensas, sino frases breves, enigmas, semillas de sabiduría. Una de ellas dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Esta afirmación rompe las barreras. No habla de un cielo lejano, no habla de templos de piedra, sino de una realidad viva en el interior y alrededor de cada ser humano. También está el Evangelio de María Magdalena, un texto revolucionario para su tiempo. Allí encontramos a una mujer discípula, no como una figura secundaria, sino como alguien que recibe enseñanzas profundas sobre el alma y la libertad interior. Este Evangelio nos invita a pensar que la espiritualidad auténtica no conoce jerarquías rígidas de género ni exclusiones, sino que se abre a todos los corazones dispuestos a escuchar. El gnosticismo, en general, enseñaba que dentro de cada persona hay una chispa divina atrapada en un mundo de ignorancia y olvido. Despertar consistía en recordar esa chispa, en reconocer que somos más que carne y hueso, más que las estructuras externas. Era un camino de conocimiento interior, de experiencia directa con lo sagrado, sin necesidad de intermediarios. El Evangelio de Felipe resume esta visión con una frase: «La verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes». Y esto es algo que conecta profundamente con lo que hemos venido explorando. La idea de que los relatos no deben leerse solo en la superficie, sino que esconden capas, significados ocultos, verdades que se revelan a quienes miran con el corazón abierto. Estos textos fueron silenciados durante siglos. ¿Por qué? Tal vez porque cuestionaban estructuras de poder, porque daban demasiado protagonismo a la experiencia personal, porque invitaban a buscar dentro, en lugar de obedecer afuera. Y sin embargo, ahora que resurgen, siguen teniendo la capacidad de inspirar a quien los escucha. Al reflexionar sobre ellos, nos damos cuenta de algo importante. No todo lo que nos contaron era todo lo que existía. La historia oficial siempre deja fuera voces, relatos, símbolos, pero esas voces, aunque apagadas, nunca desaparecen del todo. Como brasas bajo la ceniza, esperan el momento de volver a encenderse. ¿Y qué nos dicen los gnósticos hoy? Nos recuerdan que el despertar no depende de credos ni de instituciones, sino de la experiencia viva del alma, que lo divino no está monopolizado por nadie, que arde en cada ser humano, esperando ser recordado. Nos invitan a mirar los símbolos sin miedo, a escuchar las parábolas como mensajes dirigidos también a nosotros, a comprender que la verdad, lejos de ser uniforme, se manifiesta en muchas formas. Estos textos también nos enseñan la importancia de lo oculto, no en el sentido de lo secreto prohibido, sino en el sentido de lo que requiere una mirada más profunda para ser comprendido. Igual que un poema no se agota en una sola lectura, igual que un sueño necesita interpretación, los símbolos espirituales no entregan todo de inmediato. Hay que volver, leer de nuevo, dejar que resuenen en la vida cotidiana. En última instancia, los evangelios gnósticos nos devuelven una certeza. El reino está dentro. Lo divino habita en nosotros. Y despertar es recordar nuestra verdadera naturaleza. Y aunque fueron marginados y silenciados, su eco llega hoy como un recordatorio de que siempre hay más de una forma de mirar lo sagrado. Así, tras escuchar las voces gnósticas y recuperar sus símbolos olvidados, nuestro viaje llega a la etapa final, la mirada moderna. Allí nos esperan la psicología, con Jung y Campbell, y la ciencia contemporánea, con sus hallazgos sobre la conciencia. Una etapa donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran, mostrándonos que la búsqueda del despertar sigue viva en todos los tiempos. Y llegamos al presente, a nuestro propio tiempo. Puede parecer que después de hablar de la Biblia, la India, Egipto, Grecia y los textos gnósticos, poco queda por añadir. Pero lo cierto es que el viaje no se detuvo en la antigüedad.
La búsqueda de sentido, de símbolos y de despertar continuó, y sigue viva en la psicología, en la filosofía contemporánea e incluso en la ciencia. Carl Gustav Jung, uno de los grandes psicólogos del siglo XX, nos habló de algo fascinante: los arquetipos. Según él, dentro de la mente humana no solo hay recuerdos individuales, sino un inconsciente colectivo, un espacio compartido por toda la humanidad, donde habitan símbolos universales: el héroe, la madre, la sombra, el sabio, el niño interior. Estos arquetipos aparecen en mitos, en sueños, en religiones, en cuentos, y al reconocerlos, descubrimos que nuestras historias personales forman parte de una trama mucho más grande. Jung también habló de la sombra, las partes de nosotros que negamos, que ocultamos, que no queremos ver. El despertar, desde su perspectiva, no consiste en eliminar la sombra, sino en integrarla, en reconocerla, en aprender de ella, porque solo al aceptar todas nuestras partes podemos vivir en plenitud. Esta idea conecta profundamente con las antiguas enseñanzas: el viaje al desierto, el paso por las pruebas, la balanza de Maat. Todo nos recuerda que crecer espiritualmente implica mirar de frente lo que está escondido en nosotros. Joseph Campbell, estudioso de mitos y discípulo espiritual de Jung, descubrió algo que llamó el viaje del héroe. Tras comparar relatos de culturas muy distintas, encontró un patrón común: un héroe que recibe una llamada, que deja atrás su mundo conocido, que atraviesa pruebas, que muere simbólicamente y que renace transformado. Este viaje no es solo la trama de películas y novelas, es también nuestro viaje personal. Cada crisis, cada cambio, cada transformación en la vida sigue ese patrón, y al reconocerlo, comprendemos que no estamos solos, que caminamos por un sendero universal compartido por toda la humanidad. La mirada moderna no se queda solo en la psicología. La ciencia también ha comenzado a dialogar con lo espiritual. La física cuántica, por ejemplo, nos habla de interconexión, de partículas que se afectan aunque estén separadas por grandes distancias, de una realidad que parece responder a la conciencia del observador. Aunque aún queda mucho por comprender, estas ideas nos recuerdan que el universo no es un mecanismo frío, sino una red viva de relaciones. La neurociencia, por su parte, ha mostrado con imágenes cerebrales lo que antes se intuía en la práctica espiritual: la meditación, la oración, la compasión. Todas ellas transforman literalmente el cerebro, fortalecen áreas relacionadas con la calma, la empatía, la concentración, lo que las tradiciones antiguas proponían como caminos de liberación. Hoy la ciencia confirma como prácticas que benefician cuerpo y mente. Y sin embargo, lo más poderoso de la mirada moderna no está en las grandes teorías, sino en lo cotidiano. Despertar no requiere viajes exóticos ni experiencias extraordinarias. Está en cada respiración consciente, en cada acto de amabilidad, en cada instante en que elegimos el amor sobre el miedo. Es una práctica diaria, un recordatorio constante. El mundo contemporáneo nos muestra que no tenemos que esperar a revelaciones grandiosas. El despertar está en el aquí y ahora, en el silencio que hacemos al apagar una pantalla, en la sonrisa que ofrecemos a un desconocido, en el perdón que damos y en el perdón que pedimos, en la capacidad de ver lo sagrado en lo simple. Al unir todo este recorrido, la Biblia, la India, Egipto, Grecia, los gnósticos y la mirada moderna, descubrimos que no son caminos separados, sino ríos que desembocan en un mismo mar. Distintos lenguajes, distintas imágenes, distintas culturas, pero un mismo mensaje: que el ser humano no está hecho para dormir en la ignorancia, sino para despertar a su verdadera naturaleza. Y ese despertar no consiste en añadir algo nuevo, sino en recordar lo que siempre hemos sido: una chispa divina, una nota en la sinfonía del universo, una historia viva en el gran relato de la humanidad. Así termina este viaje, pero también comienza otro, el tuyo, porque cada relato que escuchaste aquí no es solo historia antigua, sino un espejo de tu propio camino. Y tal vez, mientras lo escuchabas, alguna palabra, algún símbolo, alguna imagen, encendió en ti una pequeña luz. Si ha sido así, si esta reflexión resonó contigo, te invito a suscribirte a Historias para Despertar.
Cada semana seguiremos compartiendo relatos, símbolos y reflexiones que no buscan imponer verdades, sino inspirar miradas nuevas. Porque al final, todo esto son simplemente historias para despertar.